Bueno, buenas tardes y daros la más sincera bienvenida al Ateneo y un enorme agradecimiento de la sesión de educación a la que pertenezco por vuestra presencia. La sesión de educación, sabéis que es nueva relativamente, empezó coincidiendo casi con el inicio del curso escolar y, el lema que nos propusimos era la educación que queremos. Cuando establecimos este lema, sabíamos que en esa andadura no íbamos a estar solos, porque ya había, seguro en el camino hacia esa meta, también había personas, instituciones, colectivos que también estaban trabajando con ello. Así que, como vemos hoy en esta reunión, y teniendo en cuenta los ponentes que vamos a tener, pues se ha cumplido este deseo de hacer este camino acompañado con otras personas e instituciones. En cuanto, entonces, estamos como agradecidos de que en este camino nos acompañen todas estas personas. En cuanto al tema que vamos a tratar hoy, que se trata del bienestar escolar, como sabéis, pues coincidiremos todos que es un tema esencial y que, como recordaréis, un recuerdo doloroso, también coincidiendo con principio de curso y principio de empezar nuestra sesión a funcionar, ocurrieron un suceso muy desagradable y muy doloroso de recordar en un instituto aquí en Jerez. Entonces, desde entonces pensamos en nuestra sesión que el tema del bienestar escolar, del equilibrio emocional y de todo lo que conlleva lograr eso, un bienestar escolar, sería muy importante que lo trabajáramos. Entonces, desde entonces nos planteamos que teníamos que trabajar con eso, porque el bienestar escolar, pensamos que hay que reivindicarlo como un componente esencial del sustrato que con su riqueza nutre la vida y el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes que pasan tanto tiempo en la escuela. Y aquí estamos, con lo que hemos podido conseguir desde nuestra sesión, rodearnos de estas estupendas personas que nos van hoy a alumbrar un poco más sobre este tema, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que contamos con la presencia en la sesión de Patricio, que va a ser moderador, que es ateneísta y compañero de nuestra sesión, y que pertenece a su vez al grupo de expertos sobre bienestar escolar en la Comisión Europea de Educación. Así que partimos con ventaja porque también lo tenemos a él. Él se va a encargar de la presentación del tema. Pero antes quiero, como un agradecimiento también, manifestar que otro deseo que teníamos y que hoy se nos va a cumplir es que estas personas que nos acompañan con su generosidad y que son muy comprometidas, Luis, Guadalupe, Yolanda y Patricio, brillantes como son, nos iluminen y salgamos de aquí con más conocimiento y con más valentía para reivindicar mejor la educación que queremos. Sin más, paso al compañero Patricio, que él se encarga ya de la presentación de los ponentes, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, vamos a ver, es un lujo tener este panorama que tenemos aquí de personas, porque la verdad es un tema que utilizamos muchas veces el término de bienestar escolar, cuando en realidad nos queremos referimos al bienestar en general de población infantil y juvenil, menores de edad, no solo en la escuela, porque la escuela no deja de ser un espacio y un momento que comparten amplio en la vida de una persona en esas edades, pero el bienestar va más allá, va el bienestar en la familia, en el entorno, con los amigos. Y bueno, pues ese concepto de bienestar es verdad que muchas veces utilizamos el bienestar escolar. Yo, cuando nos planteamos desde la sección trabajar este tema, pues sí le queríamos dar como tres enfoques, ¿no? O tres puntos de vista. Porque la verdad que el concepto bienestar es un concepto que lo primero que hay que analizar es qué entendemos por bienestar. Y claro, es un estado físico, es un estado mental, es una situación que te permite alcanzar, a mí me gusta hablar niveles de felicidad, que hay veces que esto quizás no se entienda, pero están asociados.
Ser feliz va asociado al concepto del bienestar que uno tiene que tener, ¿no? El caso es que, bueno, nos estuvimos analizando qué posibilidades o qué espacios tendríamos que trabajar o analizar por lo menos aquí, y espero que nos sirva. Y claro, tenemos aquí a 3 personas de 3 ámbitos muy relacionados precisamente con ese concepto y esa idea de bienestar escolar que os digo, que nos pueden aportar mucho. Yolanda Martínez Molinedo, no Molinero, Molinedo, que ella es psicóloga, va a ser la primera que nos va a enfocar, va a hacer su punto de vista, y es verdad que vamos a hablar qué ocurre cuando uno es diferente, de las necesidades educativas especiales. Comentándolo con ella me decía que también los altos niveles de suicidio que se están produciendo entre la población infantil y juvenil. Sabéis que actualmente en España entre la población juvenil, la razón mayor de fallecimiento es el suicidio. Y parece que miramos para otro lado. Esto es un indicativo claro de que no hay bienestar. Eso por un lado. Luego hay otro punto de vista, que para eso tenemos a Guadalupe, que es una argentina sueca, que la tenemos ahí en pantalla, con la que comparto el grupo de expertos que formamos parte de la Comisión de Educación, ella por Suecia, yo por España, de la Unión Europea. Y que la verdad que hemos conectado de primer momento, y no solo por el idioma, sino por el discurso que se tiene. Ella, ya os contaré luego un poquito, y ella va a enfocarlo un poquito sobre el tema de la violencia escolar, lo que es las agresiones, la discriminación por razón de género, por razón de orientación sexual, por minorías étnicas, por población migrante. Ella es experta además en esto, y además, bueno, ya os los contaré. Y otra perspectiva que nos parecía fundamental es el tema de la familia. Si todo esto, la escuela no vive en un mundo aislado. Y claro, nos parecía interesante contar con alguien que cuente con el concepto de familia extensa que tenemos que tener. Ese concepto entiendo yo que no es solamente el padre y la madre, sino que es el entorno, los amigos, el círculo cercano que tiene una persona cuando se está, bueno, pues se está desarrollando, especialmente en edades juveniles, está creciendo como ser humano, ¿no? Y en esos contextos y en esas situaciones de bienestar, el papel que juega esa familia. Claro, contar con Luis Boronato, una persona con el recorrido que tiene, los programas que desarrolla dentro del Proyecto Hombre, pues nos parecía fundamental. Nos pareció, además, hemos tenido la suerte de que las tres, son mayoría, lo siento, amigos, las 3 decidieron, las 3 personas, eso es. Las 3 personas decidieron decir que sí. No nos dijeron, no han puesto ninguna pega, se apuntaron, y digo, bueno, estupendo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con Yolanda, ¿vale? Yolanda Martínez Molinedo, psicóloga sanitaria y educativa, es miembro del Comité Permanente de Psicología de la Educación de la Federación Europea de Asociaciones de Psicología. Representa representa a esta asociación en Europa en el ámbito de la psicología educativa al Consejo General de la Psicología de España, que no es poca cosa, ¿eh? Orientadora educativa, actualmente en un instituto de Chiclana, sí, en Chiclana. Trabaja por la inclusión de la población con necesidades educativas especiales. Es autoridad, y así me lo han garantizado, aunque a ella no le va a gustar que diga estas cosas así, porque me han dicho además que es modesta. Es autoridad en psicología educativa y referencia del Colegio Nacional de Psicólogos en España. Por eso esta propuesta ha sido propuesta por el propio colegio, no es que ella se haya, ¿no? Y representa a Europa, a nuestros psicólogos educativos españoles. Esto, bueno, pues me parece que es un perfil más que con una validez impresionante, pues, como para que nos cuente cómo analizáis este tema. Yo a cada uno le voy a dar 10 minutos, 12 minutos, 13 minutos. Al llegar al 12, 13 les corto, ¿vale? Por aquello de que tengamos... A mí me gustaría luego que pudiéramos entablar ¿vale? Pero tú a los 8 tú me avisas. Y así A yo me meto, Tú quieres a los me 8 y yo meto te aviso a los prisa. 8. Bueno, lo primero, agradeceros esta invitación. Por supuesto que he dicho que sí, porque yo encantada de divulgar todo lo que es la psicología educativa y las funciones del psicólogo educativo. Y bueno, venimos a hablar un poquito de lo que es el programa de bienestar emocional dentro del sistema educativo, en el contexto educativo. En realidad vamos a hablar de los primeros pasos. Como sabéis, no ha habido un programa de bienestar hasta bien reciente. De hecho, se basa todo en resoluciones anuales.
la resolución del curso pasado, la resolución de este año, donde se van renovando las medidas o se va dando quizá ese visto bueno a este programa de bienestar que empezó tras la pandemia, ¿vale? Un poquito os voy a hablar de qué normativa es la que nos rige este programa de bienestar, qué programas de bienestar ya existen en la escuela, que seguramente los conocéis ya, qué aporta el programa de bienestar emocional específicamente, y sobre todo lo último que ha salido, que es el protocolo de prevención del suicidio, cómo se está organizando, qué recursos hay y bueno, y por qué consideramos ahora que es importante. Ya conocéis un poco, imagino, por todas estas sesiones que estáis haciendo y por el background que tenéis en educación, la normativa nacional, importante y que mencionan ya todo lo que es el bienestar emocional del alumnado, tanto la LOMLOE, que en realidad es la modificación de la antigua LOE del 2006, y la Ley Orgánica 8 de 2021, que es la de protección integral de la infancia. Aunque es la protección de la infancia frente a la violencia, ya ahí se habla del coordinador de bienestar, de la función del coordinador de bienestar y de la necesidad del bienestar emocional. A nivel andaluz, ¿vale? La ALEA también nos habla mucho del bienestar emocional, pero realmente lo que tenemos son resoluciones anuales para renovar el programa de bienestar emocional. En este caso, la última es del 13 de julio de 2023, que es la que rige este curso 23-24. ¿Por qué hablamos de bienestar emocional y hablamos de inclusión? Que es la introducción tan buena que nos ha hecho Patricio. Todos entendemos la inclusión como la atención a las necesidades de todo el alumnado y quizá ya a lo largo de los años la vemos muy claramente con los niños con discapacidad, con trastornos graves, pero quizá cuando hablamos de inclusión de alumnos con dificultades socioemocionales, con trastornos mentales, quizá nos cuesta más entender ese concepto. Porque muchas veces lo entendemos como cuestiones de la familia o cuestiones externas a lo que es el contexto escolar muchas veces. Y sí, un niño puede no necesitar inclusión y llega a tercero de la ESO y necesitamos establecer con él un programa de bienestar emocional porque ha pasado algo en su familia, en su contexto, en su persona y tiene unas necesidades ahora que antes no las tenía, unas necesidades socioemocionales. Entonces, la inclusión, si lo entendemos como un concepto más amplio, por supuesto tiene que atender a aquellos niños con necesidades socioemocionales o de salud mental. Eso para mí es la inclusión educativa. Tenemos que incluir a todo el mundo y todo el mundo tiene que ser atendido en sus necesidades. ¿Qué nos podemos plantear? ¿Cómo se les atiende? ¿Quién les atiende? ¿Con qué recursos contamos para atenderles? Ese quizá tiene que ser un poco el debate. Pero sí es cierto que cuando hablamos de inclusión en la educación, este alumnado, el alumnado que necesita ese bienestar emocional, lo tenemos que incluir y tiene que estar atendido. Nosotros el bienestar emocional o el bienestar, la salud en general, no es algo que de repente ahora con la pandemia hayamos inventado. En la escuela existen programas de toda la vida que llevan muchos años funcionando y que se dedican a promover y a prevenir todo aquello que tiene que ver con la salud, la convivencia, la alimentación sana, el uso saludable de las TIC, la prevención de accidentes, la educación vial. Es decir, la escuela es un contexto en el que de verdad se pueden realizar muchos programas preventivos y de hecho los hacemos. Seguro que los conocéis. Escuela Espacio de Paz. Programa excelencia, por excelencia de convivencia, de crear buenas relaciones sociales, de que todo el mundo tenga un contexto social. Es estupendo para promover la salud mental. Escuelas promotoras de salud son aquellas que desarrollan todo tipo de actividades relacionadas con la salud, promoción del deporte, alimentación sana, prevención de los trastornos de conducta alimentaria, promoción del autocuidado, educación emocional. Y luego tenemos las ecoescuelas, todo lo que es la salud ambiental y la prevención a través de la alimentación saludable, las huertas escolares. Todos estos programas contribuyen al bienestar del alumnado, contribuyen a crear en ellos hábitos saludables, tanto de salud física como de salud mental. Esto ya existía.
pero ha hecho falta, y a raíz de la pandemia nos hemos dado quizás más cuenta, en realidad se le ha empezado a dar una prioridad que antes podría haberla tenido también, ¿vale? A la salud mental, a todo lo que es el ámbito emocional. Nosotros, a pesar de que todo esto es un ámbito preventivo, lo hacemos a través de charlas, lo hacemos a través de actividades en entornos fuera de la escuela, lo hacemos a través de promover actividades sociales en las que nos implicamos, vamos a centros de ancianos o vamos al mercado a ver los productos. A pesar de que hacemos actividades fuera de la escuela, sí es cierto que gran parte de ellas son dentro de la escuela. Quizá este tipo de programas deberían salir un poquito más fuera y mostrarles al alumnado un poco más desde la realidad fuera de la escuela. Muchas veces son nuestros propios límites y nuestras propias limitaciones de autorizaciones de padres, de quizá mucho de todo lo que es papeleo, lo que nos frena a atrevernos a hacer este tipo de actividades más dentro del entorno. Bueno, tras el confinamiento, el bienestar emocional se ha convertido en una prioridad y hay una realidad, que ya le ha dicho Patricio, que tenemos el suicidio como una causa principal en las muertes de niños entre 10 y 15 años y se amplía hasta los 20, ¿vale? ¿Qué tenemos con esto? Según las asociaciones que tratan el suicidio, como Papageno, pues el psicólogo fundador siempre nos dice, oye, que antes también había tasas de suicidio altas, que la pandemia lo que ha hecho es sacarlas a la luz, pero que antes también existían. Lo que pasa es que había una política de no se habla del suicidio, no se habla de esta problemática. No es que la tasa haya aumentado, sino que nos hemos dado cuenta que eso estaba ahí y que es algo a lo que tenemos que atender, que no podemos dejar que esto siga sucediendo. El programa de bienestar emocional, que es la medida que la Junta de Andalucía ha decidido que es la adecuada para atender al alumnado, es, bueno, pues poner 25 orientadores más para toda Andalucía, ¿vale? Estos orientadores se han formado específicamente en el bienestar emocional, promoción de la salud emocional, promoción de la salud mental, atención al suicidio, atención a las familias en duelo. Han tenido una formación específica para estar en estos puestos y sus funciones son asesorar al profesorado, asesorar a la familia, ser guías en situaciones de duelo, intervención, por ejemplo, hemos mencionado el caso tan grave que hubo aquí en Jerez. Bueno, pues serían los encargados de hacer una intervención directa, un asesoramiento e intervenir con la familia. Intervención en intentos de suicidio, conductas relacionadas y promover buenas prácticas de prevención de bienestar emocional. ¿Qué pasa? Que la realidad es que hay 732.000 alumnos en Andalucía, 25 orientadores más. ¿Pensáis que son recursos suficientes para hacer una adecuada atención? Al final todo se basa en que tiene que haber buena voluntad por parte del profesorado, e iniciar mecanismos que son muy costosos a nivel de papeleo, iniciar un protocolo, solicitar que venga el orientador, especialista. Es decir, al final, este programa de bienestar implica mucho trabajo, también ha implicado soluciones, porque antes casi que atendíamos estas cuestiones y no teníamos quien nos guiara tampoco. O sea, estos 25 orientadores nos guían y tenemos a quién recurrir, a quién pedir asesoramiento, pero realmente nos parece una medida o un recurso bastante escaso para la población estudiantil que tenemos. Lleva 10 minutos. Vale, perfecto. Aquí tenemos un protocolo de prevención en el que cada vez que nosotros tenemos a algún alumno o alguna alumna que tiene una dificultad socioemocional, un intento de suicidio o una dificultad en la familia, la que la madre pues, o el padre está en prisión y la niña ha tenido pues, unos ataques de ansiedad, de autolesiones. Bueno, pues lo que tenemos es que convocar un equipo de acompañamiento. Los integrantes son esos que veis ahí, el director, la orientadora, la enfermera referente, el tutor y una persona, profesor, PT, alguien de referencia, que sea significativo para el alumno.
¿eh? Quizás esa es la figura más importante, pero puede ser el profesor de plástica o el profesor de biología. ¿Qué sabe el profesor de biología de salud mental? A él nadie le ha formado. Si tiene buena conexión con ese alumno, seguro que le puede ayudar, pero quizás no somos las personas más adecuadas para intervenir o hacer una intervención en este caso. Sí, para medidas preventivas, para promocionar, para supervisar, para vigilar, para acompañar. Pero quizá la intervención, y este es un protocolo que hicieron Servicios Sociales, Salud y Educación, y yo he hecho en falta que Servicios Sociales hagan una intervención cada vez que nosotros detectamos un caso. He hecho en falta cuál es el papel de salud mental o de la Consejería de Salud, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Información, evaluación e intervención en el contexto educativo y coordinarnos y derivar. Pero no nos pueden pedir mucho más. Como veis, el protocolo de atención al suicidio, ahora mismo... Perdona, dale aquí a minimizar aquí para que te podamos ver. Yo porque, por si Ella- ya nos quiere ir viendo... Bueno, sí, pero ya lo va a ver, lo va a seguir viendo igual. Sí, venga, pues Sí. lo minimizo. Como veis, el protocolo de prevención de la conducta suicida tiene 11 pasos. Cada uno de esos pasos tiene un documento, acta, una reunión, quizás excesivo, cuando lo que necesitamos es más tiempo para intervenir con ese niño, más tiempo para intervenir con esa familia, más tiempo para solicitar ese asesoramiento de esos profesionales. De hecho, casi todos nos estamos formando en atención al suicidio, nos estamos formando en bienestar emocional, porque al final gran parte de este trabajo recae en nosotros. Como veis, pues tenemos desde la detección, las actuaciones inmediatas, convocando al equipo, medidas provisionales de supervisión de ese alumno, que no vaya solo al baño, que siempre esté acompañado, que traslado a la familia, las entrevistas que hacen falta, comunicación a la inspección, por supuesto, y a la comisión específica que hay de atención al suicidio, un plan individualizado y de prevención si se considera que es necesario, seguimientos semanales, quincenales o mensuales. Es decir, hay todo un recorrido porque entendemos que es necesario y que realmente es algo que tenemos que atender. Que a lo mejor no es la mejor manera a base de 11 pasos de protocolo con documentación. A lo mejor se podría hacer de otra manera. A lo mejor no somos los más adecuados para hacer toda esa intervención y eso tan complejo. Nos deberían ayudar otras consejerías, nos deberían ayudar otros profesionales o debería haber un perfil específico para la atención de este tipo de alumnado. No lo sé, os lo traigo a debate. Yo no lo sé. ¿De acuerdo? Pues ya está, hemos finalizado. Muchas gracias por vuestra... Yo sí, es verdad que hay una reflexión que has hecho. Los tiempos europeos marcan ritmo en muchas cosas. Y es verdad que hay un mandato cada vez más claro desde Europa y que nos va a venir más sobre el tema del bienestar, la educación emocional, pero no es parte del currículum. No se trabaja la educación emocional, ni en la formación inicial del profesorado, pero ni en el alumnado. Esto es un déficit. Querer cubrir expedientes, es verdad, se ha dado el paso, con 25 orientadores, con un curso de 300 horas, que es lo que han hecho, que salieron de una lista y se le ofreció y ahora se reivindica esas 300 horas como el espacio, es verdad que mejor que nada pero estamos hablando de 300 horas. Si no hay una especialización propia para, en el caso de Cádiz, no sé si son 2 o 3, para 400 centros, esto es cubrir expedientes, que lo que tenemos que dar un paso más. El sistema educativo se tiene que involucrar, y tú lo sabes, en todo su conjunto. Bueno, vamos a seguir con Guadalupe. Abre ahí, eso es. Bueno, Vamos, ahí está, deja de compartir y vamos a abrir tú puedes abrir desde ahí y poner a... Ven, está ahí, ¿no? Abre ahí. sí. ¿Me ven? Ahí te vemos bien, Guadalupe. Bueno, Muchísimas gracias. Espérate, te voy a hacer una presentación porque tu currículum no tiene desperdicio. bueno, gracias. Mira, Guadalupe, Francia, internacional, pero no es francesa, aunque se llama Francia de apellido, ¿no? Es investigadora y profesora de la Universidad de Gevalia, en Suecia, formada en Buenos Aires, porque ella es argentina de origen, y en Estocolmo. Es miembro de la Red Europea de Expertos en Aspectos Sociales de la Educación y de la Red de Investigadores sobre los Derechos de los Niños en la Educación en la Conferencia Europea. Es profesora invitada en el Máster de Educación Social en la Universidad de Granada desde 2012. Lidera proyectos en Europa y América Latina.
evaluadora de proyectos internacionales de investigación y cooperación en el Consejo Sueco de Educación Superior durante 2021. Es responsable de la producción de artículos web sobre equidad en educación publicados por la Junta Nacional de Educación de Suecia desde 2019. Autora de más de 80 publicaciones en inglés, francés, español y sueco. Es experta en equidad, igualdad de género, políticas educativas, sostenibilidad social, educación de migrantes y violencia escolar, y pertenece al grupo de expertos en representación de Suecia para la promoción del bienestar y la salud mental en la escuela de la Comisión Europea de Educación. Tiene experiencia práctica en trabajo pedagógico con niños y adultos de diversas culturas y orígenes, trabajando como profesora de lengua materna en Suecia y como profesora de escuela primaria en Argentina. Le hemos pedido que reflexionara en esta mesa sobre la importancia de educar en la igualdad de género y en la diversidad afectivo-sexual para mejorar los niveles de bienestar. Como podéis ver, tiene un recorrido que, pero es modesta, no, lo siguiente. Es una persona cercana. Una de las grandes cosas que me ha aportado este grupo que tenemos en Europa es haberla conocido. Es verdad que no sé lo que vamos a conseguir al final porque nos peleamos para que el documento sea más comprometido de lo que me parece que al final va a terminar siendo. No se nos olvide quién gobierna en Europa ahora mismo. Esto es un tema... Pero es verdad que Guadalupe es, yo digo que la mosca cojonera un poco, ¿no? Nos hacemos solidarios, cuando interviene uno, ella apoya y yo cuando yo intervengo me apoya ella. Y así vamos. Pues nada, Guadalupe, tú con tu experiencia cuéntanos, porque además ella tiene experiencia, conoce cómo están los programas, especialmente en Suecia, es donde ella está trabajando actualmente, porque no solo es investigadora y profesora universitaria, es que ella ha dado clases de primaria. Entonces esto le permite tener una panorámica de todo el sistema en su conjunto. Y bueno, ya está, yo te dejo tus 12, 13 minutos. ¿Vale? Muchas gracias, Patricio, por la presentación y muchas gracias por invitarme y por estar con ustedes. Como dijo Patricio, mi experiencia, la parte de que soy experta, digamos, es en la equidad educativa. Y trabajando con la Comisión Europea y con 2 proyectos de acoso escolar que tenemos en este momento con en la Universidad de Gävle, me he dado cuenta más y más que la equidad educativa está totalmente relacionada con el bienestar escolar. O sea que parto de esa premisa. Y parto de la premisa de que la equidad educativa, tanto las prácticas como las políticas de equidad, incluyen también la equidad de género, la equidad y la igualdad de género. La equidad, quiero hacer una diferencia corta, equidad implica siempre tener en cuenta la diferencia, la igualdad a veces puede ser más homogénea. Y eso lo hace también la diferencia el Instituto Europeo de Género, que habla de la diferencia entre equidad y igualdad. Equidad siempre implica un cierto nivel de igualdad, pero hay que tener en cuenta la diferencia. Y con respecto a la diferencia de género, se habla sobre todo en los documentos de las Naciones Unidas sobre la diferencia entre hombres y mujeres, niños y niñas, pero también se incluye cada vez más en relación a la diferencia de género con respecto a los grupos de LGBTQ, que me voy a referir en especial. Trabajar por la igualdad de género y la equidad de género implica siempre trabajar en contra de la violencia de género, prevenir y combatir la violencia de género. Las Naciones Unidas hablan de violencia de género cuando se produce un daño. Un daño puede ser físico, psicológico, económico, abuso sexual cuando obligo a alguien a una relación sexual sin su consentimiento. Y acá viene un concepto importante, consentimiento, lo voy a volver a retomar. Puede ser estructural. Hay autores, investigadores que también hablan de violencia contra un grupo familiar, por ejemplo, cuando se mata, toda una familia se mata a los niños como una venganza de violencia. También violencia simbólica, ideologías, palabras, comportamientos, comunicaciones no verbales, pero que producen y reproducen y legitiman relaciones de poder en las prácticas cotidianas.
Incluso hay autores que hablan de la heteronormatividad y la homofobia como formas de violencia de género. Por un lado, la heteronormatividad como una forma de violencia sexual simbólica que limita la única sexualidad normal concebida entre la sexualidad entre el hombre y la mujer. Y la homofobia se refiere al miedo irrazonable, intolerancia sobre el odio hacia la homosexualidad, y yo diría hacia todo el grupo también existe el odio, la violencia contra todo el grupo LGBTQ. Con respecto a la violencia, nosotros estamos viendo cada vez más en nuestros estudios de acoso y de discriminación en la escuela que aparecen en las encuestas que hace la comuna con que trabajamos a los alumnos, la violencia digital. Y ahí vemos la violencia, el grooming, que es una palabra que viene del inglés derivada de groom, que significa conductas para la preparación de un determinado fin, cuando los adultos se enmascaran para conectarse con los niños y con el fin de un abuso sexual, por ejemplo. Y el sexting en sí no es una forma de violencia sexual, es una forma de comunicarse de los jóvenes a través de intercambiar en forma digital fotos, videos sexuales o de desnudos, pero puede convertirse en una violencia sexual y tiene un alto riesgo de grooming, de abuso sexual y de chantaje también. ¿Qué podemos hacer para prevenir este tipo de violencia? Y yo hablo de prevenir a nivel educativo, pero hablo también de políticas educativas y políticas sociales. Como dijo Patricio, la escuela no está sola. La escuela no es una isla aislada, o sea, la escuela está en un marco político y social. La escuela puede hacer mucho para prevenir la violencia de género, pero no está sola. Y si tenemos un marco político, un marco social que legitima la violencia de género, tenemos un avance del discurso antigénero en grupos políticos y religiosos a nivel global, y tenemos una cantidad de jóvenes que votan a esos partidos, tanto en Suecia, en Argentina y en España, que es interesante ser. Es más difícil para la escuela trabajar en un contexto político de ese tipo. Es importante políticas y prácticas contra la violencia de género. En Suecia cuenta con una legislación muy fuerte contra la discriminación y promueve y para la promoción de igualdad de derechos y oportunidades independientemente del género. Y también hay un plan de acción nacional para la igualdad de derechos y oportunidades para las personas del grupo LGBTQ y una estrategia nacional para la igualdad de derechos y oportunidades independientemente de la orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Pero a pesar de que tenemos esa legislación, la legislación es importante porque crea límites a la acción, ¿no? No alcanza, tenemos altos niveles, como la compañera anterior presentó, también de suicidios, de problemas de salud mental entre los grupos de jóvenes y niños pertenecientes a la comunidad LGBTQ. Tenemos también niveles de salud mental también entre las niñas, problemas de más alto, o por lo menos denuncian, dicen que hay más problemas. No sabemos los varones, pero las encuestas aparecen, por ejemplo, que hace la Municipalidad de Gävle, que las niñas denuncian más a ser víctimas de acoso y acoso digital que los varones. ¿Qué podemos hacer? Yo les voy a dar algunos ejemplos. Mapeo a nivel escolar. La comunidad de Gävle con la que trabaja nuestra universidad hace 2 veces al año encuestas a los niños, desde el preescolar hasta la educación obligatoria, no obligatoria, bachillerato y formación profesional. Y una vez que 2 veces al año se sigue a nivel municipal esas encuestas, esas respuestas, son alrededor de 47 preguntas adaptadas a cada nivel,
y luego el resultado se pasa a las escuelas lo dirigen y la municipalidad tiene asesoramiento e intercambio con la universidad para asesorar sobre investigaciones a las escuelas. Otra forma es un mapeo a nivel universitario. Estamos en un proyecto europeo dirigido por la Universidad de Extremadura sobre desarrollo sostenible, donde yo soy codirectora del paquete de diversidad y acceso y inclusión. Y ahí tenemos un mapeo a nivel de las 9 universidades europeas de las prácticas y políticas de todo tipo de discriminación, no solo de género. Y la idea es en 4 años poder haber desarrollado nuestras políticas a través de un análisis de esas políticas que tenemos a nivel universitario y tanto para los alumnado como para el profesorado y los investigadores, donde el desarrollo, la igualdad de género es uno de los ítems. La otra es el desarrollo de la competencia digital para poder dar instrumentos al alumnado y a los profesores para prevenir el grooming, para prevenir un mal uso, por ejemplo, del sexting. Y la última, que es para mí central, es la educación sobre la sexualidad, la convivencia, el consentimiento obligatoria, integral y desde la escuela obligatoria. En Suecia la educación sexual es obligatoria desde 1955, pero primero fue más bien una educación moral y más biológica. En 1977 se produce una reforma basada en una concepción mucho más libre de sexualidad, donde se incluye la igualdad de hombres y mujeres. Y al mismo tiempo se introduce el concepto de convivencia como un concepto central para la vida, para la educación sexual. Después se introdujo en el año 94 una reforma dándole responsabilidad a los directores de escuelas que se impartiera la educación sexual en forma interdisciplinaria en todas las escuelas. Y se ha aparte preparado ya desde esa época material de la Dirección Nacional de Escuelas para apoyar a los profesores en la enseñanza de educación sexual y de convivencia. Pero igualmente las evaluaciones que se hicieron durante el periodo 99-2005 mostraron que la enseñanza sobre la educación sexual y de convivencia no era igualitaria, no era equitativa en todos lados, lo hacían de diferentes formas. Por eso se hizo una nueva reforma y esta reforma incluye, en el año 91 se reforzó la reforma curricular donde se integra, se hace énfasis en la enseñanza de sexualidad y convivencia, igualdad de género en todas las materias académicas, por ejemplo, historia, biología, religión, ciencias sociales. De esta forma se dejó de enseñar la educación sexual y de convivencia como algo moral y biológico, sino que estaba integrada y iba a ser interdisciplinaria. En el año 2022 se hizo otra reforma en la educación sexual y se cambió el nombre. Y a partir de ahora se llama la materia o la enseñanza de sexualidad, convivencia y consentimiento. La parte de consentimiento es central. Nosotros tenemos la misma ley de ustedes que tiene el consentimiento en relación a la violación. Nosotros la teníamos antes, inclusive. Yo sé que en España hubo mucha discusión, pero en Suecia no la hubo. Hubo así a nivel jurídico, pero se aceptó. Esta materia que tenemos, que ahora se llama sexualidad, convivencia y consentimiento, el objetivo es promover la salud y el bienestar del estudiante, fortalecer la capacidad de tomar decisiones conscientes e independientes, contribuir a la comprensión de los derechos propios y ajenos, transmitir el significado de consentimiento, incluir conocimiento de las estructuras de poder vinculadas a la violencia y a la opresión relacionadas con el género y el honor, y desarrollar un enfoque crítico del alumnado sobre las representaciones de las relaciones y la sexualidad en diversos medios, contextos, incluido la pornografía. Tito, llevas 12 minutos. ¿Puedes seguir? 12 minutos. No, puedes seguir un poquito más. No, pero quiero decir nada más, y ahí termino,
que esta materia es un carácter integral, interdisciplinario del área de conocimiento de sexualidad, convivencia y consentimiento, y tiene un estrecho vínculo con la enseñanza de valores, la enseñanza de las otras materias y la enseñanza de educación digital. Y finalmente quiero decir que la educación sexual integrada de esta forma es un instrumento central para el desarrollo del bienestar emocional de los niños y de los jóvenes y del alumnado y de los profesores también, porque tiene un apoyo de la Dirección Nacional de Escuelas para asesorar a los profesores en este tipo de enseñanza. No hay oposición, diría, de los familiares ni nada, no, así a nivel mayoritario en Suecia, de este tipo de enseñanza obligatoria desde el año 1955. Gracias. Bueno, tú sabes, Guadalupe, que en España los problemas que estamos teniendo, me encanta escuchar eso, porque es verdad que tiene que ser fundamental que los contenidos de la educación sexual estuvieran integrados de manera permanente en la escuela y no tanto cuestionamiento, porque aquí estamos con el PIN parental y aquí estamos, no hemos llegado a lo que tienes tú en Argentina, ¿vale? Pero vamos camino de, y hemos ido dando pasos hacia atrás. Cuando se empezaba a normalizar la diversidad afectivo-sexual, cuando los temas no solo de orientación sexual, sino de educación sexual propiamente, se normalizaban, como debe ser, pues nos estamos encontrando con padres ya que te entregan un papel y comprometen a un profesor para que ese tema no lo tiene por qué recibir mi hijo. Esos contenidos son, bueno, pues está usted adoctrinando a mi hijo. No lo adoctrina en otras cuestiones, pero sí parece ser que en eso sí. En fin, es una guerra. Yo creo que en algunas cuestiones hay que ir apretando. Eso que has dicho al final me parece fundamental. Y sobre todo esa investigación que hacen, ¿no? Bueno, ya luego comentaremos y a ver qué dice el público presente. Bueno, pues nos vamos a ir con Luis Bononato Vázquez, que nos va a dar otro enfoque también con el tema del bienestar. Luis Bononato es licenciado en medicina. Dejó la medicina precisamente, no dejó la medicina, el campo de la medicina general, precisamente para dedicarse a lo que es actualmente especialista en adicciones y terapia familiar. Ha sido miembro durante años del Consejo Español de Drogodependencia y otras adicciones. Se formó en Málaga y Roma. Ha sido presidente de la Asociación Proyecto Hombres de España y Andalucía. Tiene un compromiso personal que creo que es reconocido no solo en la ciudad de Jerez. Actualmente es director del Proyecto Hombre en la provincia de Cádiz. Ha impartido conferencias en numerosas ciudades españolas, además de en Italia, Portugal, Ecuador, Argentina, Perú y Brasil, entre otros muchos países, sobre prevención, tratamiento y voluntariado. En las terapias en las que trabaja, el papel de la familia extensiva es fundamental. Y yo lo sé, lo conozco. Luis tiene una experiencia en ese sentido que puede poner en valor lo que yo creo que pues tenemos, yo creo que prácticamente claro, lo importante para el bienestar del entorno social y familiar que tiene que tener una criatura. Y ahí tienes el micro, tú 12 minutos. Muy bien. Gracias por los 15 minutos. Que yo, cuando ya se me ocurrió hace 2 meses, cuando doy una ponencia y leen el currículum, me di cuenta, digo, en el currículum pone lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido, pero no lo que no hemos conseguido. Y entonces el currículum es medio verdad, porque si yo digo lo que no he conseguido o lo que he hecho mal, pues entonces se extendería mucho más. Pero bueno, se entiende que no se va a poner uno aquí ahora a contar su historia. Que muchas gracias, encantado de estar con Yolanda y con Guadalupe y a Patricio y al Ateneo por invitarme. Como ideas clave con respecto a cómo desde la familia se puede mejorar el bienestar de los hijos y de las hijas en la escuela o, como decíamos antes, el ambiente en general.
Yo lo primero es cómo se posiciona la familia o cómo se debe de posicionar la familia para yo poder conseguir un bienestar con respecto a mi hijo o a mi hija. Primero, que la familia debe asumir, el padre, la madre, debe asumir que es responsable de la educación de los hijos. Yo he asumido la responsabilidad de, junto con otra persona, en un marco educativo determinado, asumir la responsabilidad de la educación de mis hijos y de mis hijas. Para eso, si yo quiero ser responsable de algo, pues claro, el mayor tiempo están mis hijos en el colegio. Para mí es fundamental tener como aliado al profesorado. Son mis aliados. Debo conocer al profesorado, atenderlo, requerirlo en todo lo concerniente a mi hijo, a mi hija. Debo asistir a cuanto me soliciten y para mí es un referente el profesor, bueno, igual que el entrenador de baloncesto, igual que en la academia de baile la profesora, en un club de senderismo donde esté, para mí son personas privilegiadas porque me van a dar una información fundamental de cómo se comporta mi hijo, qué habilidades tiene, qué capacidades tiene fuera del ámbito familiar, porque en muchos casos nos encontramos con la sorpresa y dice, no me imaginaba que mi hija fuera de esta forma. Y resulta que hablo con el profesor, con la profesora, y me dice, mira, entérate, es un modelo o no es un modelo. Ah, pues yo creí que. Entonces, como responsable tengo que tener esa información y ser un aliado de todos los que son referentes de mis hijos en los diferentes ámbitos. También soy responsable de la formación académica, que es verdad que yo elijo a que mi hijo o mi hija vaya a tal centro educativo, privado, público, concertado, lo que sea, y que la formación la van a ejecutar una serie de personas. Pero yo también tengo un papel en el acompañamiento de mi hijo en lo que son las tareas académicas, que es que parece que ni lo educo porque lo educan en el colegio o en la academia de no sé qué, y que le enseñan en el colegio y punto pelota. Y yo no hago absolutamente nada. Yo soy el primer responsable de la educación y además colaboro en lo que son las tareas académicas con mi hijo y mi hija. Si llega un momento en que veo una serie de limitaciones, pues tengo que pedir ayuda en una academia, en otras personas, pero no que desde las 7 de la mañana tengo en mi hijo no sé dónde, después lo meto en el colegio, sale del colegio, lo meto en otra actividad de no sé cuánto y yo me veo a las 9 de la noche porque además he estado todo el tiempo con el abuelo, con la abuela. Esa es una foto que es verdad que nosotros, te voy a decir una cosa, nosotros trabajamos, en Proyecto Hombre hay un proyecto que es Proyecto Joven de 12 a 21 años donde ya lo que recogemos, las personas que atendemos, vienen en una situación límite, pero también es verdad que vamos a los colegios y nos encontramos también estas realidades. Mi hijo, mi hija percibe que me ocupo, que nos ocupamos nosotros de su educación directamente con él, porque le dedicamos tiempo, en cantidad y sobre todo en calidad, que asisto a las reuniones en la escuela, me implico en las actividades que se organizan en la escuela. Entonces, ya desde ahí, mis hijos empiezan a tener una relación determinada conmigo de decir, aquí yo puedo confiar con esta persona, porque yo veo que está informada, que está implicada, que aquí está el Ateneo lleno con padre y madre preocupados con el tema, y sus hijos dicen, no, es que he ido al Ateneo a escuchar una charla para ver qué pasa con la equidad en la... Ya sé que no es real, pero bueno, alguno habrá. Importante también, expectativa que transmito a mi hijo, a mi hija. A la escuela se va a aprender. Y si además es divertido, muy bien, pero uno no va a divertirse. En la escuela tú vas a tener dificultades. Que sepa que vas a tener dificultades y que tú... Hay un dato, me salgo rápidamente. Nosotros en el año 2021 atendimos en el programa que tenemos de prevención a unos 4.000 alumnos, padres, madre y profesorado, a unos 4.000. En el año 2022, 7.100.
y en el año 2023 7.300. O sea que prácticamente en 2 años hemos duplicado la demanda de los centros educativos. Antes nos pedían de temas de adicciones, los valores. Nosotros trabajamos mucho desde los valores, la autoestima, confianza, etcétera, etcétera. Empezaron a pedirnos con el tema de las nuevas tecnologías. Bueno, desde hace 2 años, gestión emocional. Quieren formarse, que los niños tengan formación como que ante cualquier tontería se sienten fracasados, una ansiedad, una angustia. Y tanto el profesorado como desde la SAMPA nos piden que hagamos esta formación y también para el profesorado y la SAMPA, claro. El bienestar, el estar bien, no significa que sea bueno. Nosotros decimos el bienestar. Eso no es lo mejor. Dice, ¿cómo va a ser lo mejor? Bienestar es lo mejor. Una persona que está continuamente en una situación de bienestar, que ante cualquier situación de malestar nosotros quitamos el malestar para volver otra vez al bienestar, estamos creando una persona que no va a tener absolutamente ningún recurso para enfrentarse a una situación de malestar cuando tenga 18 años, 20 o 40 años. Entonces, cuando hablamos de bienestar en la escuela, no podemos pensar del bienestar de que todo esté bien. No, no, no. De que cuando haya cualquier situación, nosotros vamos a tener recursos para poder adaptarnos, fomentar, adecuar, trabajar esa situación. Porque a un padre le llamamos por teléfono, ¿vale? Te he pegado un saltito. A un padre le llamamos por teléfono. Y tu hijo está dando problemas. O a tu hijo está recibiendo bullying. ¿Cómo actúa ese padre o su madre? ¿Es la primera vez que habla con ese profesor? Vale, empezamos porque no tenemos todo lo que he dicho al principio. ¿Cómo gestiona ese padre y esa madre una crítica de su hijo? Porque yo voy por la calle y digo, hay que ver a mi hijo, la guaza que tiene mi hijo. Viene el profesor y dice, hay que ver tu hijo, la guaza que tiene mi hijo. Que mi hijo tiene, ¿cómo se atribuye usted? Entonces, hablamos de gestión emocional de los niños y la gestión emocional de los padres, porque si los padres no tenemos una gestión emocional para recibir una situación de dificultad, ya sea provocada por el propio hijo o hija con un tema de comportamiento, de consumo de drogas, de lo que sea, o bien porque él lo está sufriendo, porque tiene una situación de salud mental, de cualquier historia, lo primero es cómo yo me enfrento a esa situación, qué recursos pongo yo en práctica, cómo mi hijo ve que yo respondo como padre a esta situación. Porque si yo lo primero que hago es defender a mi hijo y no escuchar al profesor, proteger a mi hijo, lo que estoy haciendo es intentar que mi hijo viva en una burbuja, en un bienestar, que lo que estoy haciendo es una mala educación. Estoy provocando un malestar en el futuro. Porque un bienestar ahora puede ser un malestar en el futuro. Un malestar ahora puede ser un bienestar para el futuro. Porque te estoy dando recursos de cara a situaciones que te vayan a suceder. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues ya te iba a decir 2 minutitos. ¿Pero 2 minutos para 12 o 2 minutos para 15? 2 minutos para 12. Para 12, vale. Llevamos 10. Entonces, vale. Tanto en situaciones, retomo, de bienestar como situaciones de malestar, mi hijo y mi hija deben saber que yo cuando vaya a mi casa me van a escuchar. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y que yo no voy a decir eso es una tontería o tú tienes razón o ver al profesor que voy a hablar con él, porque esta es otra y que lo sabemos. Ahora mismo los que mandan no es la autoridad del profesor o la autoridad del médico. El otro día, ayer estuvimos nosotros en comisaría, en Jerez, y el otro día en el puerto. No le dan la autoridad ahora a los cuerpos de seguridad del Estado. En la familia el que manda es el hijo. ¿Qué zapato me pongo? ¿Dónde vamos este fin de semana? ¿Dónde vamos a ir a comer? Y nosotros nos ponemos la gorra de chofer, nos ponemos la gorra de cajero automático, nos ponemos de cobradora de cobrador del autobús. Entonces, se está produciendo una serie de situaciones donde,
como yo no tenga claro que soy el responsable de la educación, que yo tengo que ejercer la autoridad como padre, que soy la persona que voy a dirigir según un modelo educativo lo más consensuado posible contigo, lo que vamos a provocar son situaciones de bienestar ahora mismo, porque lo que hago es lo que él quiera y que no se moleste y vamos a estar bien en casa y tranquilos, y si está el niño 7 horas seguidas con el móvil en su cuarto, pues estupendo, porque así estamos en una situación de bienestar. En el futuro nos va a crear lo que está sucediendo, un malestar y una juventud de 20 y 24 años que en muchos casos, no siempre, en muchos casos se están produciendo las situaciones que se están produciendo. Entonces termino. El protagonista es el hijo y es la hija, ya sea porque él provoca el problema o porque él tiene que asumir el problema. Él es el protagonista, importante. Los demás estamos acompañando a esta persona y lo estamos acompañando de la mejor forma posible, de la mejor forma coordinada, que también se ha dicho, con todos los factores implicados, yendo a una, pero sin machacar y sin sobreproteger, que es lo que muchas veces ocurre. Esta persona tiene que poner en práctica sus recursos y nosotros ayudarle para que esta persona, este joven, ponga en práctica sus recursos, porque esa es la manera que vamos a ayudarle para que esta situación de malestar se convierta en el futuro en una situación de bienestar gracias a los propios recursos que él ha puesto en funcionamiento, gracias a que todos nos hemos implicado a que salga de esa situación. 15 minutos. Perfecto. Yo me quedaría, Luis, con esto último que has dicho de acompañamiento. En ocasiones el problema es que las familias no acompañamos o no hemos sabido acompañar como nos corresponde, como padres y como madres. Y las necesidades se han ido transformando. Sin embargo, las familias, en ocasiones, no siempre, ¿no? Porque no tenemos los resortes, las capacidades, porque no nos han enseñado, porque el mundo ha ido demasiado rápido. Nos encontramos con familias que no saben acompañar a estos hijos. Y algunas veces uno piensa, ya no sé estos padres que han tenido hijos, ¿no? Esto no ha pasado siempre, pero se está produciendo en casos graves porque además vienen a ver si usted lo puede enderezar, ¿no? En la escuela esto es muy común. A ver si usted me puede ayudar porque yo no soy capaz de enderezarlo, usted que es el padre. Es importantísimo, yo creo que si no existe ese apoyo o ese acompañamiento, ese seguimiento, esa tutela, que somos los tutores, como padres y madres, lo vamos a tener difícil para que nuestros menores tengan niveles decentes de bienestar. En fin, me ha parecido súper interesantísimo, pero a mí quizás lo más interesante puede estar ahora, ¿no? Con las preguntas que podáis hacer. Por favor, es muy importante con el micro, porque si no, no se entera a Guadalupe y porque además se está grabando, sabéis que luego se difunde entre la página web del Ateneo para que quien no ha podido venir lo pueda oír y entonces esto resulta fundamental. Tenemos por ahí el micro, Isabel, cuando tú quieras. Buenas tardes. Primero agradecer todos los argumentos que habéis esgrimido, que me parecen maravillosos, lógicos, loables. Pégate más el micro que se te escuche mejor. Venga. Muy pegadito. Daros las gracias, en definitiva. Me ha llamado muchísimo la atención que alguien ha hablado de retroceso. Cierto es que ha habido un gran retroceso. Yo recuerdo, yo terminé la carrera de psicología, soy doctora en psicología desde hace muchos años y terminé la carrera en el año 78. En el 2000 hubo una gran campaña sobre educación y salud para todos en el año 2000 y educación para todos en el año 2000. Se ha hablado, ha sido una forma referencial de la trilogía de educación, sanidad y justicia. Bueno, perdón, bienestar y justicia. Entonces, eso no se ha dado, esas comisiones paritarias no se han dado, no están en funcionamiento. Evidentemente el profesorado está mermado, no hay dinero, no van a contratar, estamos abandonados sin padrinos, así de claro. Y no hay suficientes personas para llevar a cabo un trabajo idóneo en la escuela. También partimos de la base, que lo ha dicho Luis Bononato muy claramente,
y Patricio lo ha aclarado, falta formación y sentido común, siendo el menos común de los sentidos de los padres, por la entrega, por conciencia de responsabilidad. Y lo básico y fundamental, que no hay comunicación de padres e hijos. ¿Por qué? Porque están solos. Los chavales se sienten y están solos, aunque estén con los abuelos. Yo he tratado con lo peor de cada casa en el área de la psicología y he llegado a sentir vergüenza, y he llegado a sentirme culpable del abandono que he tenido hacia mis hijos, aunque estaban atendidos. Luis lo ha dicho, distintas actividades realizaban y tenían personas para ser atendidos, pero ni el padre estaba todo el día, ni yo tampoco. Yo no he podido entregarme en cuerpo y alma porque no he tenido tiempo. Y ese sentido de falta de responsabilidad y de culpa en nuestra sociedad, España, se transmite inconscientemente a los hijos. Y eso también es un peso a tener en cuenta. Es un peso, Isabel, es un peso que tenéis sobre todo las mujeres, más que los hombres, Sí, por claro. una carga emocional. Sí, sí. Y es verdad que se produce en ocasiones eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con parte de lo que dice. No sé si queréis comentar algo en relación a lo que yo dice, la necesidad, la falta quizás de formación, de implicación. En ocasiones lo que ocurre también es que en la escuela a veces se está produciendo indefensión. Porque yo, por mi trabajo como representante del profesorado, en ciertos foros me encuentro con gente que se queja de que no quiere, yo no voy a tratar este tema, en el tema de educación sexual que decía Guadalupe, no quieren entrar. ¿Por qué no quieren entrar en el tema? Porque tienen a los padres detrás, acribillándoles, diciéndoles, no, a mí no, a mí o no, y además se lo dan por escrito. Y la gente se asusta. Entonces hay cuestiones con las que hemos avanzado mucho, ¿eh? Por Cuidado, supuesto. hemos avanzado mucho, no vamos a ser negativos. Pero es verdad que y veíamos, había unos avances que de pronto se ha pegado un parón y en algunos casos un poquito de retroceso. Te queda un minuto. Primero me quedo con lo último, los avances. Yo creo que nunca debemos de olvidar el antes y el ahora, y que nos queda y siempre nos queda, porque esto va muy deprisa y siempre vamos detrás, pero bueno, no podemos perder de vista, es importante recordarlo. El sistema, cuando el sistema intenta abordar todo esto que estamos hablando, mete al profesorado, pero no mete a la familia. Es un mensaje todavía más de que la familia piensa de que esto se va a encargar el profesorado o el sistema de salud. Yo recuerdo un anuncio, que lo digo también cada vez que puedo, donde no solo en esta comunidad autónoma, lo he visto en otros sitios, donde usted no se preocupe que lo damos todo. Aquí hay un equipo de profesionales en educación que va a dar respuesta, aquí un equipo de profesionales en la salud que no. Y cuando el usuario o la usuaria va a ese servicio y ve que faltan 2 profesores que no se han sustituido o que el médico no puede atenderlo porque tiene medio minuto por cada uno, hay una frustración que la desahoga ese malestar en el maestro o en el médico. Y esos son mensajes que se dan de decir, uy, que de número, y ahora han contratado no sé cuánto. Entonces la gente pensamos y dice, pues esto ya tiene otro color, voy a exigir. ¿Cómo va a exigir si es que yo estoy el cuadro que yo tengo? Entonces, hay que implicar a la familia y decirle, vale, nosotros la escuela no hacemos cargo, pero ustedes forman parte de este protocolo, ustedes forman parte de este procedimiento, ustedes forman parte de esta actividad. Y eso no se tiene en cuenta. Entonces son mensajes todavía más contradictorios en contra de la familia. Guadalupe, levanta la mano. Sí, lo que quiero decir también con respecto a lo que dijo Isabel, que hay que implicar también a los políticos. La escuela no puede sola y las familias tampoco. Lo que vemos en Suecia también con el desmantelamiento de la sociedad de bienestar social en 30 años de neoliberalismo extremo, es que el abandono de los profesores, tenemos profesores que no son legitimados y falta recursos también, porque hay una descentralización que hace que ciertas comunidades tienen más recursos que otras, más escuelas que otras. Entonces es una cosa de los políticos, de dar, si el profesor quiere
dar la materia de educación sexual, tiene que haber una política educativa que lo apoye. No puede ser que el padre venga y diga no, porque tiene que estar prohibido eso, ¿me entienden? Y lo mismo los recursos, la educación, todo tipo de educación. Por eso tiene que haber un aporte de los políticos. La escuela sola no puede. Si no, se le pone una culpa a los maestros, a los profesores, que no es... se está hablando también, lo vemos, Patricio, en nuestra comisión, del bienestar emocional de los profesores. O sea que tenemos que involucrar a los políticos, si realmente quieren esto, ¿no? El bienestar social. Voy a prender la luz porque acá en Estocolmo estamos de oscura. Bueno, tenéis mejor luz que nosotros. Vamos a estar más partidas, claro. Retomo la propuesta de Isabel, porque es cierto que el protocolo de bienestar emocional, como os he dicho, se han sentado, hablamos de los políticos, ¿vale? Como dice Guadalupe, se han sentado 3 consejerías a elaborar el protocolo de suicidio. De esas 3 consejerías, lo único que ha salido son qué tenemos que hacer en la escuela los maestros. Yo echo de menos que haya ahí la cita prioritaria para salud mental. ¿En qué se está implicando la Consejería de Salud? ¿Por qué no hay dentro del protocolo un mecanismo de comunicación con salud mental para aquellos niños que han tenido un intento de suicidio, para que sean atendidos prioritariamente? ¿Por qué no hay ahí un paso en el que informamos a servicios sociales y atienden a esas familias para que estudien en qué pueden apoyar, acompañar a esas familias? ¿Por qué todo se tiene que hacer desde la escuela? No estamos preparados para eso. Estamos preparados para prevenir, para acompañar, para hacer mucha promoción del bienestar. Pero realmente que se sienten los políticos, 3 consejerías juntas, y que al final los únicos que tengamos que hacer algo seamos los maestros en la escuela, me parece que falta compromiso político, no de educación, porque educación ha dicho, ponemos un mecanismo, pero las otras consejerías no se han implicado. Y yo creo que ahí tienen que poner toda la voluntad política de hacer cosas y de implicarse. Sí, venga, rapidito que la Sí, gente. es que El micro. realmente se ha quedado todo en el aire porque eran unidades multidisciplinares que acaparaban lo que tú estás diciendo y se ha quedado en el aire. Y en este país estamos acostumbrados a establecer protocolos, muchos pasos, muchos procesos, pero poca harina. Mucho papeleo, Isabel, mucho Claro, papeleo. porque Está claro. luego no bajan al terreno. Está claro. Es eso, Vale, gracias. venga, a ti. Ahí Pilar quería hablar. Por Hola, aquí buenas. también quiere hablar Miguel. Y aquí Manuel. Hola. ¿Esto? Sí, habla. Vale. Bueno, pues encantada de estar con Fuerte, vosotros. pégatelo bien, A ver. Pilar. Que encantada de estar con vosotros y muchas gracias a los 3 por haber aceptado la invitación del Ateneo. Quería comentar sobre lo que ha dicho Yolanda del bienestar emocional. Ella ha hablado en un nivel bastante elevado, pero es que se ven niños desde mucho más chicos que se ve que tienen problemas ya y no se le hacen protocolos porque van bien y si van bien académicamente, no, esto es de la familia. Entonces, me da mucha pena porque es que hay muchos que se le ve que tienen problemas, que si no son tratados van a tener problemas de más mayores y creo que habría que tratarlo desde más chicos. Las familias no saben. La familia no sabe. Entonces, en el colegio no, es que eso es de la familia. No sé, a mí me da mucha pena de los niños y veo que hay muchos que no están atendidos y que no hay que esperar ya a que sean sospechosos de suicidio para atenderlo, sino que habría que empezar mucho antes, desde primaria. Y también si sabría responderme, Yolanda, qué ha pasado con el chico este que protagonizó a principio de curso en el instituto, porque lo que se sabía que había estado en un centro, que lo ingresaron en un centro de menores, pero no se sabe nada más. Y a mí me Sabemos gustaría... que eso se lo han guardado la información. Se llevó a un centro de menores inicialmente. Lo que hayan hecho ya luego no lo saben. No se sabe nada, ¿no? Y además por protección de datos. Ya, claro, Al sí, ser un sí, menor, claro. Mira, a mí voy a poner, sí, yo me voy a comer mis 3 minutos.
Me llegó la semana pasada un caso de una compañera, hablo de Jerez, un centro de primaria, ¿eh? Una niña de 9 años con problemas de suicidio. Lleva como 15 o 20 días agobiada con el equipo directivo implicado y tal, haciendo todos los papeles. Y todavía no ha sido atendido en atención. Es que ella está agobiadísima. Me llamó agobiada y diciéndome, ¿qué puedo hacer? Esto es un problema, porque faltan recursos, está claro, vamos. Si os he dado la impresión de que este protocolo de bienestar emocional solo es para secundaria, no. En primaria también se aplica, no tiene que ser para casos de suicidio. Puede ser niños con ansiedad, con dificultades familiares, pues que se les ve más tristes, la depresión infantil existe. Es decir, cualquier tipo de detección que podamos hacer desde el entorno escolar debe ser atendido desde el bienestar. Con los 11 pasos son el protocolo de suicidio. Que cómo se accede, porque yo se lo he dicho bueno, Para empezar, caso muy concreto. Lo he comentado a la orientadora y dice, no, es que como va bien, no lo van a mirar, no lo van a la ver. detección de necesidades escolares, que ese Exactamente. es el protocolo NEAE, que se va por otro lado. Eso. Y otra cosa es las necesidades socioemocionales que Claro, existen. que sí Y en que el hay. centro tiene que haber un coordinador de bienestar. El Claro. coordinador de bienestar tiene que estar nombrado y tiene que existir. En el La centro. normativa dice que preferentemente es un miembro del equipo directivo, pero puede ser alguien que el equipo directivo designe también. Vale. Ese coordinador del protocolo de bienestar, ese coordinador de bienestar es quien tiene que iniciar los pasos para que ese niño o esa niña, al menos en el contexto escolar, sea atendido. Pues imagínate, yo tengo una niña con unos ataques de ansiedad que pierde el conocimiento y se cae redonda, ¿vale? Y eso en la vida diaria es un gran problema, para el centro escolar, para nosotros es una responsabilidad. Entonces, nosotros hemos activado ese protocolo de bienestar y lo que hemos determinado es que no puede asistir sola al baño, que cada vez que está en el recreo tiene un grupo de amigas que son su grupo de seguridad. A los profesores les hemos dado una serie de instrucciones para en el caso de que pueda pasarle, qué tienen que hacer, quién es el profesor o la profesora que tiene que acudir, cuál es el contacto de la madre. Es decir, hemos establecido una serie de medidas. Por supuesto, no vamos a ser los clínicos que atendamos su trastorno de ansiedad. Hasta ahí podíamos llegar. Es que la formación no la tenemos, ni la potestad. Pero sí es cierto que nosotros activamos ese protocolo de bienestar, tenemos unas medidas para esa niña y nos reunimos y hacemos un seguimiento con la familia, porque bueno, afortunadamente le han ido reduciendo esos ataques de ansiedad, ahora estamos mucho más tranquilos, pero como ese caso te puedo contar 10 más. Claro. Es decir, a este por la ansiedad, al otro porque tiene un novio que le está persiguiendo, le está amenazando con el móvil y llora por las esquinas, otro, es decir, todos estos niños tienen dificultades socioemocionales. Por sí mismos no las pueden solucionar y les están afectando en el entorno escolar. Nosotros estamos ahí para dar ese apoyo, para hacer ese acompañamiento. Manuel Guerrero quería aquí. Manuel Guerrero. No, así no sirve, Carmen. No sirve. Sin micrófono no nos vale. Bien, yo quería plantear, ¿no?, que se ha aludido aquí al tema político y decir que el jueves este pasado se presentó una moción sobre el acoso escolar en el Parlamento de Andalucía. Estuve escuchando el debate y la verdad es que me pareció muy interesante, especialmente porque todos los grupos coincidían, porque esta moción la presentaba Podemos Andalucía en el Parlamento y todos estaban de acuerdo en la moción. Prácticamente en el tema de los recursos me imagino que una de las cosas que se incide demasiado es en el tema de los recursos. Sabemos que los recursos son muy escasos, pero yo observo en muchas ocasiones que la falta de recursos no puede ser la justificación para no hacer nada. Entonces, me encanta que estéis aquí dando la cara en este aspecto y creo que dentro del profesorado, que es realmente el que está viviendo esa situación casi de primera mano y es con el que se llevan todo este tipo de planteamientos, que le pongan algo más de interés y no se incuden en la falta de recursos. Yo creo que esa es una queja
muy grande que hay por parte de los padres, ¿no? De que no se hace prácticamente casi nada. Están poco formados. Pues mira, pues aunque sea por nuestros propios medios, tenemos que ir formándonos un poquito y ponernos al día en todas estas cosas, porque desgraciadamente todo esto viene desde el incidente que ocurrió aquí en Jerez, ¿no? Hubo mucho interés en el Parlamento. Acudieron un montón de asociaciones y de colectivos relacionados con el tema. Por lo tanto, yo creo que desgraciadamente por incidentes que se llevan sucediendo continuamente y parece que le vamos dando de lado, y yo creo que es de vital importancia de que se le preste muchísima atención para conseguir que esos recursos que se necesitan pues se lleven a la práctica. Y son los políticos, indudablemente, los que tienen que poner esos recursos. Bien. No sé si queréis comentar algo, pero allá al fondo, Miguel Ángel García Luque, quería allá al fondo. Yo que quería puntualizar un poco lo de antes, ¿no? Aquí lo que no podemos... No, no, está ¿Ya? ¿Se me escucha? Sí. No tenemos tampoco que tener una visión tan negativa de lo que está pasando. Es verdad que el protocolo de 11 pasos es un poquito para cortarse las venas, pero que realmente se están haciendo cosas. Es decir, cuando hay una urgencia en la escuela, los tutores detectan esa urgencia, se lo dicen al orientador, que a lo mejor ha llegado antes de ayer una interinidad, pero que generalmente se entera y hay una conexión directa entre orientadores y salud mental. Hay orientadores más o menos motivados y hay profesionales de la salud mental más o menos motivados. Pero lo que está claro es que los 11 pasos se saltan con una llamada a la USMI o con una asistencia de decirle al padre, llévate el niño urgencia a la USMI, y se salta ese protocolo cuando hay realmente un peligro grave de que el niño salte desde el balcón del colegio, de su casa. Que se puede saltar eso y que existen servicios de urgencia de la USMI. De la unidad. Lo que estábamos hablando era del compromiso político. Es decir, Sí, el ahí no hay un compromiso político por escrito. Pero yo quiero hablar de la realidad. No, que la realidad, 9 años en la realidad te digo yo, y se lo digo a él, que nosotros todo lo que se puede hacer en el centro escolar lo hacemos. Es decir, nosotros no decimos, como no tengo recursos, no lo hago. Yo me tengo que llevar a este niño, todo el día conmigo y es mi sombra todo el día porque está llorando por las esquinas y se viene conmigo a hacer todo lo que tengamos que hacer, lo implico en un proyecto, lo implico en otro, hasta que pasa su crisis. Es decir, sin recursos, los niños los atendemos en el centro escolar. Lo que estamos un poco reivindicando es que no haya ese compromiso por la parte política. No hay un apoyo. No hay un apoyo. Es decir, tú pones un programa de bienestar, tú lo inicias con 25 orientadores, ¿crees que eso va dando resultados? ¿Que eso puede seguir adelante? ¿Puede salir? Han detectado 300 casos, han atendido en duelo a no sé cuántas familias. Es decir, ¿tú piensas que eso es ahora mismo una prioridad? Pues este año no me dejes los 25, mete unos poquitos más. Mete la formación del profesorado, todo el profesorado, nos estamos formando en duelo, nos estamos formando en educación emocional, nos estamos formando en competencias digital a nivel europeo al B2, nos están exigiendo. ¿Por qué? Porque si viene una nueva pandemia, tenemos que estar preparados. En la primera pandemia hicimos lo que pudimos, abrimos plataformas, abrimos Classroom, aprendimos sobre la marcha, llamamos por teléfono a la familia. Bueno, pues nosotros seguimos formándonos y seguimos preparándonos. ¿Por qué? Porque puede venir otra pandemia, porque podemos tener que improvisar y hacer cosas. No, sin micro no. Sin micro no. Levanta la mano, espérate que tiene Miguel Ángel. Te apuntamos. Allí Miguel Ángel. Mira, rápidamente. Espérate, te damos el micro ahora. Después el orden, que sigue el orden. Lo siento. Sí. Mira, no quiero dar mi opinión, ¿vale? Yo os pregunto, como especialista que soy en este tema. Hay una línea ahora mismo y que cada vez se va viendo más que defiende que la escuela está para instruir y la familia para educar. Y esto es curioso porque esto se da desde una postura ideológica política y desde la contraria. O sea, profesorado que lo que dice es yo estudié historia, yo estudié matemática, luego lo que yo tengo que hacer es enseñar historia y matemática, son los que defienden
que es enseñanza secundaria, no educación secundaria, pero también en profesorado que quiere realmente ayudar a educar y no se encuentra apoyado por la familia, ni por la administración, ni por la sociedad en general, ¿vale? Es una postura. Incluso la de que desde posturas más radicales de familia, que no son precisamente del PIN parental, también lo defienden. Entonces yo os pido vuestra opinión sobre esto. ¿Cómo lo veis este tema? ¿Vale? Y luego, ya independientemente de eso, creo... ¿Qué opina de la postura de que la escuela tiene que instruir y la familia lo que tiene que hacer es educar? Y separar totalmente una cosa de la otra. Guadalupe, cuando tú quieras puedes hablar. Sí, si yo parto del sistema educativo sueco, es imposible separar instruir de formar, ¿no? Y aparte de todo lo que es educación, es formar. Inclusive cuando estamos impartiendo conocimientos, estamos formando también de alguna forma, porque ningún conocimiento es neutral. Así que no, esa separación es lamentable, yo diría, si hay gente, grupos que lo dicen, porque es imposible. No, yo diría que es imposible. Y sea del lado que venga, hay una parte de formación, de no solo instrucción de conocimientos, ¿no? Que tiene que ver también con todo lo que hablamos de prevención del acoso, por ejemplo. No es solo aprender educación digital para evitar el grooming o el sexting usado, sino también son valores, está totalmente ligado a la enseñanza de valores. Así que es lamentable si quieren hacer eso, esa división, los sectores que lo quieren promover. Aparte que es imposible, yo diría, porque estamos educando y estamos formando al mismo tiempo en valores. También viene eso, y esas posturas que el compañero habla, también viene a la universidad. No crean, esas tendencias están también en Suecia, que no hay que ser nada político, que la educación no es política, que es todo enseñar nada más conocimientos, que no puede haber, digamos, más que nada la universidad tiene que desarrollar cierto tipo de conocimiento y no tiene que haber indoctrinamiento. Cuando se habla de educación de género, hay ciertos sectores que hablan de indoctrinamiento en vez de formación de valores. O sea, esos grupos están a todos los niveles en este momento, yo diría. También a nivel de la educación universitaria. Con respecto a una colega que habló de cuán temprano hay que empezar, desde el preescolar, yo diría. El preescolar es central también. Bueno, en Suecia empiezan, el preescolar ya se los puede dejar al año y después tienen diferentes tipos pero el permiso de maternidad es de 1 año, por lo menos. Lo tiene que tomar el madre y el padre, los dos. Pero yo diría que desde el preescolar es esencial. Y después la otra cosa, hablando de los recursos, para mí el bienestar emocional está totalmente ligado a la equidad. Y la equidad implica un reconocimiento de la desigualdades, diferencias, que hay que atenderlas, pero tiene también la distribución de los recursos. Y los recursos son humanos y económicos. Y si nos falta la formación del profesorado para acompañar esos cambios que hay, y el problema no es que a veces que falta la formación, es que la distribución de la competencia es inequitativa. O sea que en ciertas escuelas hay un montón de competencia y en otras, sobre todo lo vemos en Suecia, en los barrios más carenciales, es donde tenemos personal sin formación docente. O sea que hay una multiplicación de las dificultades. Por eso digo que lo que es bienestar emocional está ligado a la equidad. Y la equidad implica la redistribución de recursos. Por eso, y recursos no es solo recursos económicos, sino de capacitación, de recursos humanos, de gente que sepa qué es lo que tiene que hacer. Y no poner a veces tendencias de poner a cualquiera en la escuela solo para que haya un adulto.
que ha pasado en Suecia es muy común, ha pasado y sigue pasando. Pero faltan profesores, por ejemplo, profesores de diferentes categorías. Sí, toda persona que tenga responsabilidad o tenga que trabajar con un menor o un adolescente o convivir o en cualquiera de los ámbitos, familiar, educativo, de tiempo libre, de deporte, tiene que tener la conciencia de que enseño y educo y va de la mano o sí o sí. Las dificultades que vemos nosotros es cómo se está sobrecargando esa responsabilidad toda a un determinado ámbito, en este caso el académico. Y no se está diciendo de que la familia tiene que asumir fundamentalmente la responsabilidad de educar a sus hijos junto al profesorado que enseña y educa como toda persona que está en contacto con un menor y un adolescente. Por ahí hay una mano. Bueno, Manuel, y venga, Manuel. escuchando a Guadalupe, yo creo que ahí está una de las claves, la equidad, ¿no? Para el bienestar emocional. Es decir, la situación a los críos se les complica cuando el paro es el elemento fundamental en la familia, cuando los recursos económicos no existen, cuando se vive en unos barrios depauperados y dejados de la mano de Dios por muchos recursos que bueno, ponga el ayuntamiento o el gobierno, que siempre son insuficientes, y por lo tanto ya el niño ya está desajustado emocionalmente, o sea que en la escuela pues también pues arrastra los problemas que arrastra de la falta de interés de los padres, del alcohol, la familia, en fin, de la falta de dinero, de muchas situaciones que todos conocemos y que precisamente no es una excepción en nuestra sociedad. Ese es uno. Y el otro es también la responsabilidad del gobierno, porque efectivamente en la política el trato no debería de ser de plantearse la escuela y después que la escuela presionara a la familia para que prestara atención al niño, sino que el Estado debería de poner de su mano el poner coto, por ejemplo, pues a las casas de apuestas que están cerca de los colegios, a los anuncios sexistas que son continuamente y diariamente arrolladores, y además, bueno, en la televisión, en fin, una sociedad en lo que se reflejan valores bueno, que no tienen nada que ver con los valores que habría que desarrollar, ¿no? Es decir, que la educación en valores debería ser fundamental, pero claro, el Estado tendría que poner ahí mucho de su parte, porque efectivamente si la situación económica presiona o deja o desajusta emocionalmente a una familia, indiscutiblemente si el Estado estuviera atento a esas situaciones, probablemente el Estado y después, por supuesto, con los recursos, ¿no? Con los recursos que se necesite de la escuela y del Estado, la situación mejoraría indudablemente. Y, por supuesto, la falta de recursos en los profesores, la falta de recursos. Y también yo creo que, como había dicho Guadalupe, la falta de preparación en algunos sectores, en Suecia, por lo visto, en zonas un poco más depauperadas, ¿no? Yo creo que también coincide porque muchos profesores se encuentran con situaciones bueno, de extrema gravedad por el comportamiento, la educación de los críos en zonas especialmente conflictivas. En fin, que la cosa no es baladí, es muy preocupante desde mi punto de vista. Bueno, yo no sé si quería hacer algún comentario. Venga, por aquí Mila, una compañera. Bueno, Mila. Pues nada, yo decir que es que esto es una lucha que no acaba. O sea, que aquí hay personas que conozco que han sido compañeras, yo he sido maestra de infantil muchos años y luego de primaria, y sé que ellas han compartido actitudes. Es una lucha en la que
Cuando hablamos de bienestar emocional, hay que saber como ser humano qué necesita para estar bien. Y yo creo que en la escuela, en nuestras clases, y hablo por mí, por las que conozco aquí, lo primero que tiene que darse en un momento dado es una corriente de afecto y de cariño. Eso tiene que ser esencial. Yo cuando empezaba un curso con un grupo nuevo y llegaba noviembre y yo me daba cuenta de que ya los quería, decía yo, ya está el año hecho. Y me daba cuenta de que me querían. Eso es fundamental, que el niño se sienta seguro afectivamente. Y luego, crear como una isla, en este mundo que hay tantas interferencias, ahora como decía antes Luis Bononato, de darle todo, una isla en la que un grupo humano, que eres tú y tus alumnos y los otros profesores que entran, y tus alumnas, van a tener unas normas de conducta valoradas entre todos y consensuadas entre todos, en las que hay que cumplirlas. ¿Entiendes? Y ellos se sienten seguros. ¿Por qué? Porque muchos son tan tiranos en sus casas, siguen tanto que en el fondo añoran esa seguridad en el que, por mucho que protesten el día que no tienen lo que quieren, en el fondo están más tranquilos. No sé cómo explicarlo de otra manera. En esa isla luego hay muchas interferencias, las políticas, años en los que la burocracia te quitaba tiempo, como a los médicos, para estar con los niños. Tenía que hacer más informes que tiempo de atención directa al niño. Las interferencias políticas, ahí está la lucha, el activismo. Hay que estar luchando continuamente. La familia, ahí está la equidad. La equidad no es igualdad. La equidad es dar a cada uno los medios que necesita para que tengan igualdad. Luego yo a un niño o una niña le tengo que dar más que a otro. Porque sé que si yo estoy diciendo que tenéis que el hábito de estudio, que todos los días estudiéis un poquito y un niño va a tener, o una niña, una habitación para él solo, con sus medios digitales, con una profesora particular, y el otro está estudiando en la cocina, con 80 personas allí chillando, y dice, niño, deja eso ya que es una tontería. Eso es la equidad, conocer el ambiente. Otra lucha, las tutorías con cada familia, las peleas, las interferencias, los grupos de WhatsApp de los padres ahora. Que yo ahora, menos mal que me retiré antes, me jubilé antes, pero yo estoy en contacto con compañeras que aunque es un medio adecuado para tener más transparencia, es un medio de presión horrorosa para el profesor y para los niños y las niñas. Es decir, hay tantas interferencias que yo valoro mucho el papel de la escuela, pero se la está sobrecargando con todo. ¿Qué hay que hacer? Educación vial en la escuela. Educación para la paz en la escuela. Educación. Y entonces, luchar por más medios, luchar por una atención más directa a la familia, luchar por todo. Es que para mí era una lucha, pero también una satisfacción. Eso es lo que quería decir. Bueno, si alguien más, si no, yo antes de terminar, me gustaría, le daría, Guadalupe tiene ahí la mano, pero se la voy a dar ahora porque yo antes me gustaría cerrar con 3 minutitos cada uno de ellos como conclusiones de esta reflexión casi colectiva que hemos hecho y de esta información que hemos dado. Si quieres, Guadalupe, empezamos por ti, que tenías la mano levantada. Sí, no, respecto a lo que dijo la compañera, por lo menos lo que hemos registrado de los últimos 30 años en Suecia es un discurso muy negativo con respecto a la educación pública y sobre todo contra de los profesores de la educación pública, de los profesorados de la educación pública, y eso ha hecho también que hay como una especie de crítica al profesorado muy fuerte, que el profesorado le ponen todas las obligaciones, pero no tiene el respaldo y hace que no tengamos jóvenes que quieran seguir el profesorado. Por eso hay que ver también esa crítica que ha recibido, no sé en España, pero en Suecia muy fuerte, la educación pública. Y la educación pública es la base para la equidad. O sea que yo pienso que eso es central. Y sobre todo para disminuir las diferencias que hay entre los diferentes grupos. Estoy de acuerdo con la compañera que la equidad implica diferencia, como lo dije anteriormente también, y implica que necesitamos tal vez más recursos para ciertos grupos. Y por eso es vital reforzar la educación pública y el discurso a favor de la educación pública
porque lo que se ha hecho y se ve en varios países, no solo en Suecia, es desmantelar la educación pública y por eso vienen menos recursos para los más necesitados. Ahí termino. No se podría decir mejor, ¿eh? Está genial. Bueno, Yolanda. Bueno, en cuestión de bienestar emocional, creo que estamos empezando a dar pasos. Es cierto que, bueno, no todo está hecho, todo esto tiene que mejorar. Tenemos que ir dando nuestra opinión, los profesores, tenemos que ir mejorando protocolos, tenemos que dar ese feedback a los políticos para que las cosas sigan mejorando, porque ya la historia nos ha dicho que cuando nos callamos y seguimos y hacemos todo lo que nos mandan, bueno, la verdad es que tenemos que hacernos oír, porque somos los que estamos a pie de calle, porque somos los que estamos todos los días ahí, y creo que el protocolo de bienestar es necesario. Creo que hemos dado un gran paso centrándonos en las dificultades socioemocionales del alumnado, pero tenemos que mejorar mucho. Como os he dicho, son los primeros pasos del protocolo de bienestar emocional y creo que se pueden mejorar muchas cosas y en eso implica los recursos, compromiso político, la mejora del profesorado, porque en estos temas es cierto que estamos empezando y nosotros nos estamos formando ahora mismo. No es que ya sepamos de suicidio, no es que ya sepamos de bienestar emocional. Estamos en proceso de formación, por nosotros no queda, pero estamos en los primeros pasos y todo esto tiene que mejorar. No solo desde las peticiones del profesorado. También entiendo que las familias tienen que pedir este tipo de ayuda, apoyo, acompañamiento. Creo que entre todos, empujando entre todos, podemos hacer muchas mejoras en este sentido. Tus 3 minutos de gloria. Me avisa a los 10 minutos. Empiezo por el tema político, aunque no me gusta mirar fuera, pero yo creo que los políticos tendrían ya que decir qué cosas tenemos responsabilidad y exigirnos también a los ciudadanos y dar mensajes de responsabilidad a los ciudadanos en lugar de decir usted no se preocupe. Eso no da voto, pero yo creo que hay que decirle al ciudadano y a la ciudadana se tiene usted que implicar. Por otro lado, hemos perdido, me acuerdo ahora cuando se ha dicho, es que en la escuela, educación vial, el tema de adicción, en nuestro caso, educación sexual, etcétera, etcétera. Hemos perdido lo que se suele decir la tribu. En la calle antes educábamos y ahora cualquiera llama la atención o corrige a un niño cuando, bueno, el primero que atraviesa un semáforo en rojo de peatón es el padre con un niño de 5 años que dijo, qué barbaridad. Educación vial y decimos que él se haga en el colegio. Pues tendrá que hacerlo tú con tu hijo. El médico, a ver si usted le dice a mi hijo que se limpie los dientes, tendrá que ser usted que es el padre, yo no. Todo lo estamos haciendo y echando la responsabilidad a los demás y en la misma calle que antes era un lugar también de educación, pues se ha perdido desgraciadamente. Y lo último, yo soy mucho de ¿y yo qué? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo mejorar? ¿Y yo en qué me puedo implicar? Y si todas y cada una de nosotras nos hiciéramos esa pregunta y nos pusiéramos en movimiento dando respuesta a esa pregunta, yo creo que cambiaría algo todo esto que hemos hablado. Bueno, yo diré 4 cositas en línea con lo que entiendo que va a pasar en los próximos tiempos. Estamos mejorando en temas de lo que decía Luis, en temas de conciliación familiar, afortunadamente, pero es verdad que creo que están haciendo malas políticas porque lo que se está haciendo es ofrecer más ludotecas, más horarios para que el niño esté atendido, no para que la familia esté con el crío, ¿no? Los países nórdicos han avanzado mucho más que nosotros. Es verdad que estamos creciendo en permiso y en periodo para que padres y madres estén con las criaturas en los primeros años de edad, pero hay que facilitar que los menores pasen más tiempo con sus padres y con sus madres, eso está claro. El tema del bienestar escolar es una realidad incuestionable que se ha disparado, como bien se ha dicho, con el tema de la pandemia y además preocupa tanto que la Comisión Europea está elaborando un documento que ha seleccionado un grupo de expertos, 19, entre los que estamos nosotros, que va a elaborar no una directriz, porque la materia de educación no es de obligado cumplimiento, pero sí va a haber unas líneas de trabajo
que el documento va a salir, teóricamente tendría que salir en junio. Vamos a ver si lo acabamos, porque en eso estamos todavía, ¿no? Nos peleamos algunos por eso, porque haya más recursos, porque por lo que estamos hablando aquí. Pero es verdad que es un tema que preocupa a Europa. Esto yo creo que va a generar mejoras, que estamos avanzando, por supuesto. Yo quiero ser positivo y propositivo en esto, porque creo que estamos consiguiendo que esté en la cartera de los políticos el tema del bienestar, porque el suicidio es escandaloso y porque la escuela puede jugar un papel fundamental, porque hacen falta enfermeros escolares, porque tenemos que tener personas que tengan capacidades o formación. El profesorado la tiene que tener en temas de bienestar, porque tiene que formar parte del currículum, porque no solo instruimos, porque tenemos que educar nosotros en relación con todo el entorno en el que la familia juega un papel fundamental. ¿Que vamos a avanzar? Seguro. ¿Que estamos al inicio de un camino? Seguro, me consta. Y aquí viene el nuevo reto que vamos a tener en breve, ¿no? Aquí hay algunos padres todavía que tienen a hijos en edad de... algunos hay de adolescentes juveniles al inicio de la juventud que todavía están en situación de riesgo. Tenemos que fomentar un mundo más justo. Lo que decía Mila, que se ha tenido que ir Milagro antes, estoy totalmente de acuerdo. Esto de generar esos vínculos es fundamental. Sin esos vínculos la educación no funciona. Y me consta que ella los genera porque ha sido profesora de mi hija. Y ya está. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos a la próxima que tengamos en educación. Gracias.